Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. En ese capítulo 8 miramos las diferentes enseñanzas que el Señor Jesucristo está dando a los habitantes de Jerusalén. Y se presenta Él como la luz del mundo. Les dice que se va a ir. Y luego dice la Escritura en el versículo, vamos a leer desde el versículo 30 del capítulo 8 hasta el versículo 36. Capítulo 8, versículo 30 hasta el versículo 36. Y dice la Escritura, o leemos allí en la Escritura: hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Es decir, lo que les ha estado enseñando, no, eso es algo que sucede después del capítulo 7, no está ligado con la enseñanza de la mujer adúltera, porque leemos ahí en el versículo 12, otra vez Jesús les hablaba, y en el versículo 21, otra vez les dijo Jesús, como que está Él llevando sus enseñanzas y luego, pues, al oír esas enseñanzas, dice el apóstol, que muchos creyeron en Él. Y es algo que se repite hoy en nuestros tiempos. Desafortunadamente, algunos llevando una enseñanza un poquito tergiversada o mucho tergiversada, o no diciendo la verdad totalmente, pero muchos creen en Jesús. Hoy en día muchos creen en Jesús. Perdón. No por el creer en Jesús es una garantía de que hay salvación, de que Dios nos perdona. Mucha gente cree en Jesús, mucha gente cree en Jesús, pero no por creer algo que tiene que ver con la mente, ¿verdad? Es la salvación. Y en tiempos, en este tiempo en el que el Señor les está dando estas enseñanzas, pues son enseñanzas que, con lo que está diciendo, que tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones, o no con las tradiciones, sino con la palabra de Dios, con respecto de lo que era Jehová Dios para ellos, y los habitantes de Jerusalén, los judíos que están allí escuchándole, saben de lo que está hablando Jesús y creen en Él. Dice el apóstol, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y hoy es lo mismo, vuelvo a repetir, hoy es lo mismo, se habla de Jesús y mucha gente cree en Jesús. Pero hay una condición que el Señor va a decir más adelante. Hay una condición. Leemos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y los suyos no le recibieron. Aquí, continuando con nuestra lectura, en el versículo 31, el apóstol Juan escribe: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. A los judíos, exclusivamente les dijo a ellos, no a todos los que están escuchando. Lo están escuchando muchos, ¿verdad? Pero el Señor se está refiriendo a los que creyeron en Él. Y esto es importante, ¿verdad? Esto es importante para mirar dónde realmente estamos, para mirar o para que el mundo mire dónde realmente se encuentra delante de Jesucristo. En el versículo 31 les está diciendo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, es condicional.
Si vosotros, ese sí es condición. Hay una condición que el Señor está dándole a esos judíos. Y es una condición que el Señor está dando hoy en nuestro tiempo a todas las personas que dicen o que decimos que creemos en Jesús, que creemos en lo que Él es. Vosotros seréis mis discípulos si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Verdad? Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esta es nuestra lección, nuestro tema de esta mañana. Serás verdaderamente mi discípulo si permaneces en la palabra, si permanecemos en la palabra del Señor, seremos verdaderamente discípulos de Él. El hermano del Señor Santiago, allá en el capítulo 1 y versículo 22, exhorta, y es una definición también de discípulo, ¿verdad? Les dice, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Y luego les da allí les da una lección y les dice, aquel que se mira en el espejo, ¿verdad? Y se retira del espejo y se olvida de cómo es, se olvida de la palabra. La palabra de Dios, el Evangelio, la Biblia, es un espejo para todo creyente en Dios. ¿Cómo un espejo? Pueden preguntarse. ¿Qué es la función que hace el espejo? Cuando nos paramos enfrente del espejo nos dice lo que somos, nos dice cómo somos, qué es lo que se está reflejando. Pero el espejo también nos dice cómo podemos mejorar ese aspecto que estamos presentando. A lo mejor estamos despeinados o con la ropa no está bien acomodada o algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el espejo? Nos dice, tú puedes ser así, ¿verdad? Y nos acomodamos, ¿verdad? Nos peinamos, quitamos a lo mejor algo que está en nuestra cara, que la fea, a lo mejor más de lo de lo feo que puede estar en nuestra cara. Así es la palabra nos dice lo feo que somos en cuanto a la relación con Dios, pero nos dice que podemos ser lo mejor cuando seguimos esa palabra. ¿Qué es? Generalmente entendemos por discípulo, y es una definición que podemos encontrar también en el diccionario. Un discípulo es aquel que sigue a su maestro o que sigue la enseñanza de su maestro cuando ese maestro no está enfrente de él, no está allí en vivo, pero tiene su enseñanza. Hubo dos pensadores judíos de ascendencia judía, pero de distinta nacionalidad. Uno se llamaba Federico Engels, me parece, y el otro se llamaba Carlos Marx, y ellos dos se unieron y sentaron las bases del comunismo, ¿verdad? Ellos murieron, ¿verdad? Pero los que se dejaron guiar por esas enseñanzas, ¿verdad?, siguieron en ello. Y ellos seguían a su maestro, a esos maestros que tenían, a Engels y a Marx, ¿verdad? Nosotros no tenemos a Cristo físicamente, pero lo tenemos por medio de la palabra. Y tenemos su enseñanza y podemos seguir su enseñanza. Y por eso el Señor está diciendo, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que hace hoy el mundo religioso? Bueno, sí, las enseñanzas de Jesús son tremendas. Su ministerio estuvo fabuloso. ¿Qué obra hizo el Señor?
Pero si nos quedamos solamente con ese conocimiento, ¿verdad?, de la obra de Jesucristo, de la obra de redención, ¿verdad?, aquí en la tierra, y cómo Él fue crucificado, fue ofrecido en sacrificio realmente para Dios, ¿verdad?, que lo estamos mirando ahora, estudiando en la carta a los Hebreos, en los miércoles. Y si nosotros entendemos, si el mundo entiende realmente el alcance de la obra de redención de Jesucristo y comprende que estamos aquí en este mundo con un propósito, además de desarrollarnos, de crecer, de tener estudios, de formar una familia, nuestro propósito fundamental, básico, es servir a Dios. Porque, ¿qué es nuestra vida delante de Dios? No es nada. Y vamos a pasar una eternidad o con Él o en castigo. Así que es fundamental, ¿verdad?, que nosotros entendamos cuál es realmente el propósito de estar en este mundo. Es portarnos bien con la sociedad, con la familia, con uno mismo, pero sobre todo con Dios, ¿verdad? Por eso Dios dio esos grandes principios a su pueblo, ¿verdad?, del cual emanan todos los principios que podamos desarrollar o que pueden encontrarse para una buena actitud de las personas en el mundo. Tenemos que tener siempre eso en nuestra mente, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, un verdadero discípulo es aquel que cree en Jesús, ¿verdad? Pero no solamente cree en Jesús, ¿verdad? Allá en el versículo 12 de Juan capítulo 1, ¿verdad?, dice: más a los que le recibieron les dio potestad, o a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo anterior decía, o el texto anterior decía, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12, el apóstol Juan escribe: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Y luego el versículo 13 habla, y esto no de voluntad de varón, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Lo que estuvimos comentando en la enseñanza la enseñanza que da Jesús a Nicodemo el domingo pasado, ¿verdad? Entonces encontramos allí quién es el discípulo. Es aquel que no solamente cree en Él, ¿verdad?, sino que ese creer implica aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Lo que leemos allá en Mateo capítulo 16, versículos 13 en delante, cuando Él le pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y todos contestan que un profeta, y mencionan varios, a Juan el Bautista, y dice: oh, alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién decís que soy? Y Pedro, adelantándose a los demás, le dice: tú eres el Cristo. Es decir, estaba aceptando que Cristo era el Hijo de Dios, aceptaba su divinidad. Si creemos en Jesucristo, debemos de mirar el amor que Dios tuvo para con la humanidad, para con el hombre, para con nosotros. Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por supuesto que el creer no es solamente algo que tenga que ver con nuestro razonamiento en la mente. Sí, leemos la Escritura y concluimos que
esas enseñanzas son muy buenas y que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Pero va un poquito más allá. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es permanecer en sus enseñanzas, en la palabra, es decir, creer en el Evangelio. Creer lo que es el Evangelio. El Evangelio es la obra de Dios en Jesucristo en el mundo. Pero el Evangelio es la obra que hace Jesucristo para que el hombre pueda venir a ser o estar en la situación que se encontraba en el principio cuando fue creado. Es decir, vivir, estar al lado de Dios. Debemos de permanecer entonces en la palabra. Para permanecer en la palabra hay que oír constantemente la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tengamos oportunidad en nuestras casas después de nuestras actividades obligatorias que tenemos por causa de algún trabajo, ir a la palabra, leer la palabra todos los días, meditar en lo que leemos. Es de la única forma en que estaremos constantemente en la palabra de Dios. Si así aprendemos, si meditamos, ¿qué nos está diciendo Dios en estas palabras que yo estoy leyendo? Si yo oro a Dios constantemente, trato de tener comunión. Si muchos de nosotros batallamos para permanecer en el camino, ¿cuánto no batallarán aquellos que oran ocasionalmente, que ven o que leen la palabra cada semana? Necesitamos repetirla. Si la repetimos, se nos va a quedar en la mente. Si la leemos, vamos a mirar la exhortación que Dios nos está dando. Y esto es lo que el Señor les está diciendo a los judíos. Ellos creían que simplemente por ser descendientes de Abraham, ya la tenían hecha, ya estaban salvos. Miren lo que dice. El versículo 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a regresarnos después a este versículo, pero dice: les respondieron, linaje de Abraham somos. Ya con eso era suficiente. Dice: y jamás hemos sido esclavos de nadie. No sé qué entendían ellos por ser esclavos, ¿verdad? Y dice, pareciera que están diciendo que el pueblo de Israel nunca fue esclavo de nadie, pero si recordamos, Israel estaba en Egipto viviendo una situación de esclavitud. Y Dios les sacó de allí con brazo poderoso, con mano fuerte, con la guía de Moisés, pero estaban en esclavitud. Y si miramos el desarrollo de la historia de Israel, fueron conquistados por Asiria y fueron llevados cautivos, prisioneros, eran esclavos de los asirios. Más adelante el reino del sur es conquistado por los caldeos y son llevados a Babilonia. Y allí estaban de esclavos también. En ese tiempo que el Señor está hablando estas cosas, ellos están sujetos a los romanos. Quizás una libertad superflua, muy tenue, ¿verdad? Porque estaban sujetos
a los romanos, porque los romanos eran los que mandaban allí en Palestina. Bueno, mandaban en todo el mundo de aquel tiempo. Pero ellos dicen, linaje de Abraham somos. Eso es el creer que por mi abuelita era miembro de la iglesia, o mis papás son miembros de la iglesia, o mis amigos, o mi familia es miembro de la iglesia, con eso ya yo soy salvo. Estamos equivocados. Es lo mismo que estaba haciendo la gente en tiempos de Jesucristo. Dice, ustedes dicen que son descendientes de Abraham y me quieren matar. Me quieren matar. Abraham no habría hecho eso. ¿Verdad? Abraham, ¿verdad? Tenía otro objetivo en su vida, porque tenía una grande promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí está diciendo, les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Allí de entrada el Señor les está diciendo, pueden ser libertados del pecado. Pueden ser libertados del pecado. Dice el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, la pregunta que quizás pudiéramos decir, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Bueno, Él quiere que escuchemos su palabra. Pero escucharla no es solamente, como dijimos al principio, como dice Santiago, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Sed oidores de la palabra. Sed repetidores de la palabra. Que la palabra quede en nuestra mente. Es de la manera en que podemos saber que Dios está con nosotros y que Dios nos perdona. Dice, me acuerdo de esta cita, 1 Juan, me parece que capítulo 3 y versículo 8, ojalá que sea esta la cita, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero en el versículo 6 de esta carta, dice, todo aquel que permanece en Él, ¿en quién? En Jesucristo, no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, aquí está la solución. Entonces, aquí tenemos la solución. Todo aquel que permanece en Él no peca. Si permanecemos en la palabra, no pecamos. Pero si nos alejamos de la palabra, nos olvidamos de quiénes somos, lo que dice Santiago. ¿Cómo no voy a pecar? Permaneciendo en la palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? Bueno, porque muchos tienen responsabilidades en alguna empresa en la que se están trabajando. Tienen que responder a su patrón, al dueño, al capataz, con una tarea que deben de efectuar en las horas de trabajo que se les ha asignado. Bueno, la Escritura, la palabra de Dios nos dice, todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para el Señor. Si nosotros somos responsables en nuestro trabajo, si cumplimos con la empresa en la que estamos
estamos en el Señor, porque esa es la enseñanza de la palabra. No permanecer en la palabra es no traer la Biblia y por donde vayamos caminando, ¿verdad? En el trabajo, pues nos van a desocupar, ¿verdad? Si estamos leyendo y no estamos efectuando el trabajo que hacemos. Pero en nuestra actitud, en nuestra conducta, en la calle, en el transcurso que haya entre mi casa y la casa de ustedes y el lugar a donde vamos o a donde van. Debemos de ser respetuosos, debemos de ser amables. La Escritura lo dice, que seamos amables. Pero nos sale, no quiero decir apellidos, ¿verdad? Pero nos sale lo Camacho, lo Castillo, lo López, ¿verdad? Lo González, Ledesma, etcétera, ¿verdad? Y quedamos mal. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la palabra. Si la palabra está con nosotros, ¿verdad?, no vamos a pecar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan, ¿verdad? El versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Permanecer en él es permanecer en la palabra, en el evangelio. Y si alguien pregunta, bueno, ¿y qué es esa verdad? La verdad os hará libres. Primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, lo leímos también la semana pasada. Dice la Escritura, el apóstol Pedro escribiendo a la iglesia en la dispersión: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Purificamos nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿A cuál verdad? Al Evangelio. Para el amor fraternal no fingido, ¿verdad? Dice la exhortación de Pedro es: amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Dice, siendo renacidos, aquí está, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nacimos, ¿verdad?, por el evangelio que fue plantado en nuestro corazón, y vino la respuesta, ¿verdad?, a recibir al Maestro, a recibir a Jesús, a recibir al Hijo de Dios como el que vino a rescatarme del estado de pecado en que yo me encontraba. Es lo que el apóstol Pedro también dice en este mismo capítulo, versículos antes, ¿verdad? En el versículo 18, habiendo sido rescatados, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. De esa manera fuimos nosotros rescatados. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro a la iglesia allá en la dispersión, allá en el Ponto, en Bitinia, en Galacia, en Capadocia. Les está escribiendo esto: no dejen el evangelio, permanezcan en Cristo. Ustedes saben cómo fueron rescatados, y esto es lo que nos está diciendo a nosotros hoy. Pero el mundo, como en tiempos de Jesucristo, ¿verdad?, creían que por ser hijos de Abraham, por ser descendientes de Abraham, ya tenían todo a su favor. Hoy el mundo cree que porque ser religioso cada semana, a lo mejor entre semana también, y por algunas actividades en algún grupo religioso, sin llevar realmente todas las cosas como nos menciona la Biblia, creen que ya están bien. Pero el Señor está diciendo: vosotros seréis
si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y permanecer en la palabra, ¿verdad?, además de eso, es seguir lo que la palabra dice. Dice, fuimos nacidos de simiente incorruptible. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Dice por el versículo 24 de 1 de Pedro 1, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Dice, la hierba se seca y la flor se cae y ya se terminó. Así es nuestra vida. Así es nuestra vida. Vamos a regresar al polvo y toda nuestra gloria que tuvimos. Yo hablaba 4 idiomas o tuve estos grados, fui reconocido en la comunidad como tal persona, y me traían aquí y allá, ¿verdad? Y pasa eso, ¿y de qué sirvió todo eso? Nuestro Señor Jesucristo menciona, ¿verdad?, queremos ganar todo el oro del mundo. ¿Qué si ganares todo el oro del mundo y perdieres tu alma? ¿Qué dará el hombre por su alma? ¿Qué pagará el hombre por su alma? No podemos pagar nada. El pago lo vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Es la obra del Evangelio, lo que Él hace. Así que la hierba se marchita, la flor se cae y ya se fue todo. Versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Se nos anunció el Evangelio. Todos nosotros, todos los que fuimos bautizados, se nos anunció el Evangelio. Se nos anunció, se nos predicó, se nos exhortó. Y algunos les digo, bueno, ¿qué necesitas saber más para bautizarte? Como empujándoles. No, la semilla tiene que hacer su parte. Recordemos o pensemos en el labrador. El labrador abre el hoyo, pone la semilla y la tapa y se sigue todo el surco. Pero no se regresa en donde puso la primera semilla y le empieza a gritar, sal, ya, sal, planta. No, esa es la labor del campesino, del que siembra. Lo demás lo va a hacer Dios. A nosotros se nos enseñó el Evangelio, por decir de una manera, se escarbaba por los lados y se le echaba agua, nos daban más enseñanza para que fuera germinando esa palabra, ¿verdad?, que no se corrompe, ¿verdad?, está ahí sembrada en el corazón, ¿verdad?, para que surja la respuesta y digamos, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, me arrepiento de mis pecados y quiero ser bautizado y ser sepultado, morir al pecado, ser sepultado y resucitar, nacer de nuevo, ¿verdad? Lo que mencionábamos en la semana anterior, ¿verdad?, con el Espíritu que recibimos de Dios, con el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron en aquel Pentecostés, ¿verdad?, cuando les predicaron los apóstoles, y está la predicación del apóstol Pedro, relatada por Lucas en Hechos 2. ¿verdad? Cuando termina la predicación, ellos vienen, se dan cuenta de todo lo que han hecho, de lo que fueron, y están compungidos de corazón, dice Hechos 2:37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Nueva vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor añade a su iglesia.
¿A cuál iglesia? A la iglesia que Él estableció, la iglesia de Cristo, la iglesia que Él dijo que iba a establecer. ¿Recuerdan ustedes que allá en Mateo 16, 18 les dice el Señor, y estableceré mi iglesia, de Él. Somos propiedad de Él. ¿Por qué somos propiedad de Él? Porque somos comprados. Hechos 20, 28, allí el Lucas, ¿verdad? Está diciendo en la despedida que Pablo da a los ancianos de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? En Hechos 20, 28 les dice, sabiendo que cuidad por el rebaño en el que, mirad por ustedes, primeramente les dice Pablo, mirad por ustedes a los ancianos, no se vayan por estar cuidando a los demás y se vayan ustedes a echar a perder, mirad por vosotros mismos y por el rebaño que el Espíritu os ha puesto a ustedes por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Fuimos comprados por Él. El Evangelio es poder. Pablo escribe a los Romanos capítulo 1 y versículo 16, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Salvación para quién? Para el judío primeramente y después al griego. Ahí entramos nosotros. Para todo el mundo es la salvación. Ese grande misterio que el pueblo de Israel tenía y que no entendían, ¿verdad? Que la salvación era para todo el mundo. Allá Pablo escribiendo a los Efesios, ¿verdad? Está diciendo, ¿verdad? De ambos pueblos, el pueblo de Israel y el resto del mundo hizo uno solo. Y ya no hay judío, ya no hay griego, sino hay cristianos. Somos uno. Tanto judíos estaban perdidos como el mundo, como el resto del mundo, que no era judío, estaban perdidos. Todo eso lo miramos allá en la carta a los Romanos en el capítulo 2 y capítulo 3. No hay un justo ni aun uno, todos se desviaron. Versículo 10 en delante. A una se hicieron mentirosos. No hay quien entienda, no hay quien haga el bien. ¿Qué nos queda? ¿Qué te queda a ti? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? Jesús está diciendo, está condicionando. Si somos realmente discípulos de Él, debemos de permanecer en la palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra es el Evangelio, ¿verdad? Es el Evangelio. Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 6 y versículos 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis también entregados. Es lo que dice allí. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Los judíos le dicen a Jesús, nosotros no somos esclavos de nadie. Y a lo mejor alguien hoy pudiera decir, yo no soy pecador, no soy esclavo de nadie, pero estamos dominados por no sé cómo se llaman las cosas electrónicas modernas, ¿verdad? Todos quieren, los jóvenes, ¿verdad? Quieren eso y es su vanagloria, ¿verdad? Al año y medio ya están pasados de moda, ¿verdad? Hay un hermano aquí que tenía un teléfono, ¿verdad? De esos que se abrían
y ya los demás ya ya están planos todos, ¿verdad? Y me decía el hermano, yo con este teléfono tengo eso. Pero ya no tenía con él porque no podía guardar fotos y cuando tomaba fotos pues no las podía ver y entonces tuvo que cambiar. Pero duran, creo que 2 años, año y medio, 3 años cuando mucho, ¿verdad? Pero nosotros como somos del siglo pasado, ¿verdad? Pues queremos, no hasta que se acabe. Necesitamos que nos dure mucho, ¿verdad? Pero que no sea eso nuestro objetivo. La ropa, los carros, las televisiones, las cosas del mundo, las diversiones, porque los jóvenes mencionan algo y también ellos quieren tenerla, porque todo el mundo tiene y todo el mundo va a tal lugar y allí están los vicios, está la droga, está la prostitución, está todo, ¿verdad? Y quieren andar ahí nuestros jóvenes. No es estar dentro, no es permanecer en Jesús. Nosotros, yo cuando fui joven, ¿verdad? Pues estaba en aquellos tiempos de juventud de hace 60 años, ¿verdad? O más, ¿verdad? Lo que era en ese tiempo lo máximo, ¿verdad? Una grabadora de ese tamaño, ¿verdad? Y pesadísima, si la teníamos no, qué bueno, ¿verdad? Algunos terminaban con el hombro dislocado, ¿verdad? Porque estaban pesadas. Pero queríamos tener eso, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿verdad? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis también entregados. Porque en mi desarrollo espiritual, que quizás fue muy lento, ¿verdad? Yo fui quitando esas cosas, ¿verdad? Si lo tengo bien y si no lo tengo, también. Cuando a mí me gustaba mucho jugar fútbol, ¿verdad? Pero me gustaba mucho ir a la iglesia. Pero estaba en una liga, no sé cómo se puede decir, ¿verdad? Pero los equipos jugaban a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 12 de mediodía, 2 horas, de 12 a 2, de 10 a 12, de 8 a 10. Y afortunadamente los campos donde jugábamos, donde yo jugaba, ¿verdad? Estaban enfrente del edificio donde yo iba a la iglesia. Pero cuando me tocaba el juego a las 10, yo iba al juego. Y yo pagaba una cuota por pertenecer a ese equipo. Y daba, creo que 2 pesos o 1 peso, no me acuerdo, de ofrenda. Y así estuve un tiempo. Y luego dije, no puede ser esto. Y yo me hice mi examen y dije, si el juego es a las 8, yo voy al juego. Y terminando el juego corro porque ahí estaba cerquitas a unos 100 metros o a 200 metros quizás el edificio y llegaba todo sudado y aterrado y demás, pero iba a la iglesia. Si es a las 10, no voy a jugar. Si es a las 12, saliendo nomás diciendo el amén y me voy corriendo a ponerme mis tachones y demás para jugar. Y aumenté mi ofrenda. ¿Por qué se los voy a estar dando al mundo que no? Dios me bendice. Entonces yo tengo que responder con ello. Tenemos que hacer un análisis de nuestra vida. ¿Qué es primordial para mí? ¿Qué es primordial para ti? ¿Los amigos o Cristo? ¿Las cosas del mundo o las cosas para servir a Dios? Por eso el Josué reunió a todo el pueblo allá en Josué 24:15, ¿verdad? Porque él dice, ya dentro de pocos años voy a morir, o este año, o no sé, ¿verdad? Voy a morir y yo necesito exhortar al pueblo. Y los junta, ¿verdad? Y les dice, los exhorta, les dice, Josué 24:15 leemos,
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice Josué, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todos los viejos o los de la edad de Josué dijeron, nunca tal cosa acontezca, en el versículo 16, que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Y sirvieron a Jehová, pero murieron. Y luego sus hijos se olvidaron de Jehová. Tenemos que exhortar a nuestros hijos a que sirvan a Cristo. Pero para exhortar a nuestros hijos, yo tengo que poner el ejemplo. Tengo que manifestar que yo soy discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque permanezco en su palabra. Que peco, es cierto. Todos somos pecadores. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, ¿verdad? Si dices tú que no tienes pecado, eres un mentiroso y haces a Dios mentiroso. Pero, ¿cuál es la diferencia del que no es discípulo? La diferencia es en que el que es discípulo cae en pecado, caemos en pecado. Y nos damos cuenta y vamos a Dios y oramos y le pedimos perdón por nuestros pecados. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice el apóstol Juan. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2 y 3. Pero el que no es discípulo, el que no es discípulo no es que caiga en el pecado, no. Él vive en el pecado. Esa es la diferencia. Nosotros no vivimos en el pecado, caemos en pecado. Los que viven en el pecado pueden orar y todo lo que quiera, pero no va a escuchar Dios esas oraciones. Necesita ser hijo de Dios, necesita ser discípulo, ¿verdad? Así que hay que permanecer en la palabra. La libertad que recibimos en el Evangelio es libertad del pecado y de su condenación, ¿verdad? Y de la práctica del pecado también somos libertados. Y esto es lo que no entendieron los judíos que estaban allí diciéndole a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos esclavos de nadie. Y le dice Jesús, pues ustedes son esclavos del pecado. Lo dice ahí en el versículo 34. A ver, déjenme ver. Para no decirles algo que no es cierto. Versículo dice, linaje de Abraham somos. El versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Somos esclavos del pecado o caemos en pecado? ¿Vivimos en pecado o caemos en pecado? La invitación para que tú puedas ser parte de ese pueblo que cae en pecado y que pueda pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesucristo. Te invitamos a que seas parte del cuerpo del Señor. Hay solamente un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Y si tú quieres ser partícipe de ese camino en el que el Señor ha abierto para ir a Dios,
Oíste el Evangelio, debes de creer en el Evangelio, debes de creer en Jesucristo y confesarlo, debes de arrepentirte de tus pecados y debes de morir y ser sepultados en las aguas del bautismo. Y el Señor te añade a su cuerpo. No el predicador, no el que te bautiza, sino el Señor te introduce, te añade, te agrega a su cuerpo, que es la iglesia que Él edificó. No hay otra iglesia más que la iglesia del Señor. Y esa iglesia está descrita en la Biblia. Porque si alguien pregunta, oye, esa iglesia donde estás allí, pues tiene como desde 1940, yo creo, ¿verdad? Pero la iglesia se puede establecer en cualquier parte, siguiendo la palabra de Dios para establecerla. Así como iban los judíos que fueron perseguidos en Hechos 8, ¿verdad? Iban enseñando el Evangelio y estableciéndose las iglesias. ¿Quieres ser tú parte de ello? ¿Quieres ser discípulo? Es la invitación que el Señor te hace. Pero cantamos un himno. Himno 90, si no me equivoqué, es el libro 90. Sí, es el libro 90.